Aquí comienza La Voz de ADEOM. Compañeras y compañeros municipales, un gusto, como siempre decimos, saludarlos y contarles un poco, por dónde andan esta corta semana a raíz del cambio del feriado del 19 de abril para este lunes pasado, lunes 17, preparando lo que será esta semana con nuevas bipartitas, con nuevas reuniones, pasado lo que fuera aquella gran instancia en la DINATRA y que derivó en nuevos compromisos de parte de la administración que esperemos que se cumplan. Algunas resoluciones han salido que responden a lo previamente acordado, después más adelante podremos entrar en detalles, pero lo cierto es que para adelante, como decíamos en esta semana, nuevas instancias para buscar viejos acuerdos, por decirlo de alguna forma, sobre incumplimientos de esta administración que, aparentemente pretendería corregir y está bueno que así sea. Pero contarles también que fuera del ámbito municipal y a nivel nacional están pasando cosas que involucran a los trabajadores y que perjudican directamente al futuro de las y los trabajadores todos, públicos y privados. Hay a nivel de discusión parlamentaria 2 proyectos de ley que todavía se siguen discutiendo, pero hay uno que lamentablemente ya se transformó en ley y que va a pesar sobre las organizaciones sindicales, por lo menos las más débiles o las que pretendan conformarse. Es importante entender y ver para atrás en la historia lo relevante que ha sido la construcción del sindicato, la organización de trabajadores y trabajadoras en todo el espectro del trabajo a nivel nacional, en el mundo, y en la historia, hay que decirlo de esta forma. Y digo esto porque en futuros plenarios, ahora nomás no dentro de mucho tiempo, retomaremos como siempre los plenarios de delegados a nivel departamental y esta temática va a estar arriba de la mesa en principio para poder informar de primera mano y en profundidad, o por lo menos intentaremos hacerlo, y por supuesto también abrir el debate ante la inquietud y la opinión de todas y todos los que allí estén presentes. Pero decíamos, uno de estos proyectos que tristemente ya se transformó en ley, proyecto que entienden los constitucionalistas, aquellos que estudian profesionalmente la elaboración de las diferentes leyes y que deben velar porque las mismas respeten principalmente lo que es la Constitución de la República, y esta no lo hace. Hablamos de la regulación de los sindicatos, un proyecto que en realidad nace de 4 iniciativas, 3 presentadas por el Partido Nacional, una por Cabildo Abierto, y que tiene una particularidad a tomar en cuenta. En cualquiera de los 4 proyectos, cuando uno los lee, y evidentemente que este sindicato lo hizo, se tomó el trabajo de hacerlo, todas las responsabilidades que se quieran adjudicar por incumplimientos futuros de esas organizaciones sindicales recaen sobre los sindicatos. No hay un solo proyecto, o no había por lo menos, de aquellos 4 proyectos iniciales que mencionara responsabilidad sobre el empleador ante incumplimiento de acuerdo. Ni uno solo. Un diseño que apostó siempre a debilitar a la organización sindical en beneficio de los empresarios y de los empleadores para poder dominar el escenario del trabajo a nivel nacional, y no es otra cosa que el desestímulo a la conformación de organizaciones sindicales. Para eso fue elaborada esta ley, por lo que dice, por lo que redacta, por lo que concluye. Esta regulación de sindicatos que implica que, por ejemplo, estén obligados todas las organizaciones a contar con personalidad jurídica. Y en el Uruguay, en el movimiento sindical, hay una característica en ese sentido que dice que el 90% de los sindicatos cuentan con personalidad jurídica. Entonces alguno podrá decir, pero ¿y cuál es el problema entonces? Y lógicamente que el problema es lo que decíamos recién,
el desestímulo a la conformación de nuevas organizaciones sindicales en pequeños grupos de trabajadoras y trabajadores que quieran organizarse, por la dificultad, por el tiempo que lleva, por los costos que tiene alcanzar esa personería jurídica. Y el no cumplimiento de esta norma genera daños y perjuicios a cualquier colectivo que quiera conformarse como sindicato, porque, por ejemplo, estarán privados de que se les descuente por planilla la cuota sindical, eso tan esencial que son las finanzas del sindicato para poder sostenerlo, y aparte de otros perjuicios que después, más adelante en los plenarios, estaremos detallando. Eso es la ley, tristemente hoy, ¿no? La nueva ley de regulación de sindicatos que tanto insistió la derecha en este país, cuidando los intereses de los empresarios hasta que lo consiguió. Pero no conformes con eso, también está la discusión hoy, ya con media sanción, de la reforma de algunos artículos de la ley 18.566, que es la ley de negociación colectiva en el ámbito privado. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Y tiene que ver con nosotros primero que nada porque estamos hablando del perjuicio a través de una ley de trabajadores. Y acá trabajadores somos todos. Y que en algún momento va a repercutir o va a golpear a la 18.508, que es la que nos rige a nosotros como empleados públicos. Y en esta ley también hay situaciones nefastas, lamentables, vergonzosas. Quizá la más dolorosa de ella es si tomamos en cuenta lo que le cuesta al movimiento sindical y a las organizaciones sindicales, como nos ha costado a nosotros alcanzar ciertas conquistas, ¿verdad? Conquistas sobre derechos, más allá de los beneficios. Y en ese sentido, a nivel de consejos de salario en el ámbito privado, una de las cosas que más golpea o peligra consolidarse es la ultraactividad. ¿Y qué significa esto? Que bueno, que de aprobarse esta ley como está redactada, ustedes saben que todo convenio, toda negociación, cuando se alcanza a un acuerdo por, el cobro de productividad, indumentaria en determinado tiempo en el año y demás, algunos beneficios también, ese convenio tiene una fecha de finalización. Y cuando llega esa fecha de finalización, como está redactada la ley, hoy dice que mientras no haya un nuevo convenio firmado, estas conquistas y estos beneficios siguen vigentes. La ley cambia justamente eso. Implica que, de aprobarse esta ley, llegada a la finalización de ese convenio, caen todas las conquistas, ¿verdad? Y hay que renegociar. Y esto no es otra cosa que el beneficio explícito para el empresario, que no se va a ver obligado a seguir cumpliendo con lo que tenía previamente acordado, ¿verdad? Y tomarse todo el tiempo del mundo para volver a las mesas de negociaciones, y para el trabajador, para el empleado, tener que arrancar no de 0, sino de -10. Un retroceso tremendo. Es volver 100 años para atrás en la historia del movimiento sindical y de sus conquistas, que han costado, como muchas veces nos han escuchado decir ustedes, vida. Realmente vida de persona, para que nosotros pudiéramos hoy muchas veces tener lo que tenemos. Pero no conformes con esto, también exigen los empresarios, quienes son hoy, hablamos del gran capital, ¿no? De aquellos que pretenden muchas veces dominar los consejos de salarios e imponerse, aquellos que fueron a la OIT a quejarse en 2014, que el Estado se retire de la negociación, que el ámbito tripartito, los consejos de salario como los conocemos, no sean obligatorios, que sean voluntarios de las partes y que se reafirme la idea del ámbito bipartito y que se pueda negociar no solo con el sindicato que tenga mayor representatividad, sino que básicamente, por decirlo de alguna forma, se habilite, se reglamente a través de una ley la conformación de sindicatos amarillos y el empleador poder decidir con quién negocia y con quién no, y podríamos seguir. Nefasto que por ahora es proyecto, pero que como el anterior corre el gran riesgo de transformarse en una ley. Y por último, otro tema que va a estar en los plenarios, ni que hablar, esta comedia, esta fábula que se ha armado en el entorno de algo tan delicado, tan importante para todas y todos en este país y en el mundo, porque se discute en el mundo también. Basta fijarse, mirar lo que está pasando en las calles de Francia con el tema de la seguridad social. Y decimos comedia o fábula porque tristemente a esta altura ya no se le puede llamar de otra forma. Un proyecto que esta coalición de gobierno acordó votar y votó muy conformes en senadores, a mano alzada, pero que cuando pasó
llegó a diputado empezaron las discrepancias. Arrancó Cabildo Abierto, que tenía la llave y logró abrir la puerta de ese acuerdo que parecía sellado e imponer de alguna forma algunos requerimientos, amenazando con no votar la ley y que ésta no saliera. Un gobierno que cedió a las demandas de Cabildo, que en definitiva aceptó, transó, cedió Cabildo en sus demandas de aquellos 15 años para el cálculo de la jubilación ante la imposición del proyecto que hablaba de 25 años y transaron en 20. Y todos conforme, Cabildo usando la seguridad social, esto tan importante como moneda de cambio, porque esa es la realidad, porque entre un tironeo y otro se votaban otras leyes de interés puntualmente de Cabildo Abierto, de este partido militar. Y por último, para terminar y no demorarme mucho, bueno, la princesa de esta, si se quiere, de esta comedia, el Partido Colorado. El Partido Colorado que, bueno, lógicamente, ¿qué dijo? Bueno, si Cabildo pudo imponer cambios, nosotros ahora también, porque ahora necesitan nuestros votos para que esto se apruebe, ¿verdad? Y ahora se maneja la posibilidad de bajar la edad mínima jubilatoria de 65 a 63, esto no está confirmado, pero bueno, de esta forma se manosea, se ensucia, se enchastra algo tan delicado, tan importante para nuestro futuro, el de todos, hombres, mujeres y niños, la sociedad, la población en general, que es la seguridad social, que hoy es, como decíamos, moneda de cambio. Tema para el próximo plenario que trataremos de ordenar y poder informar más en profundidad y con un poco más de prolijidad. De mi parte les mando un enorme abrazo como siempre y nos estamos viendo en lo pronto. Esto fue La Voz de ADEOM.